Buenas tardes, hoy voy a desarrollar cómo fue el proceso de colonización en la India y los cambios que fueron aplicados más adelante. Esta etapa comenzó en el año 1948 con el desembarco del portugués Vasco de Gama en la costa Malabar. Goa, un estado en el oeste de la India, se convirtió en la base más importante de Portugal, pero los daneses, holandeses y franceses lucharon por el comercio con Asia hasta que Gran Bretaña intervino. Todos los países aprovecharon la rivalidad interna de la India para tomar posesión de este territorio. Una vez eliminada Francia de la India por el Tratado de París, Gran Bretaña consigue ampliar sus posesiones en Asia gracias a las rencillas existentes entre los príncipes hindúes. En el siglo XVII los ingleses fundaron colonias en Norteamérica en lo que se llamó la primera era colonialista, y a finales del siglo XVIII se comenzó la colonización de Asia, apoderándose de la India. En el siglo XVII hombres de negocios ingleses fundaron las compañías de las Indias Orientales y crearon una amplia red de puestos comerciales en puntos estratégicos como Calcuta, Bombay y Madrás. La ausencia de gobernantes en la India facilitó a Gran Bretaña imponer su dominio sin oposición. Las tribus marathas fueron derrotadas de manera concluyente en 1761. En 1757, Robert Clive, quien estaba al mando de las tropas de la Compañía de las Indias Orientales, derrotó a las fuerzas indias en la batalla de Plassey, Bengala. Warren Hastings se convirtió en el primer gobernador general de la compañía en 1774. Tras una serie de guerras contra Afganistán, Birmania, Nepal y otros pueblos, todo el subcontinente indio quedó bajo el dominio de la Compañía de las Indias Orientales a mediados del siglo XIX. Entre 1857 y 1858 los soldados indios bajo el mando de potencias europeas cuyo nombre eran cipayos, se amotinaron e iniciaron una rebelión contra la política colonial inglesa que se extendió al norte y al centro del país y contó con el apoyo de diversas capas de la sociedad india. La revuelta fue sofocada definitivamente en 1858. Como consecuencia de estos hechos el gobierno británico asumió el control de la Compañía de las Indias Orientales y la India perdió su autonomía y pasó a ser la India británica. En 1876 la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. En 3 siglos los británicos crearon ciudades y puertos, construyeron fábricas y escuelas, mejoraron las comunicaciones y los sistemas de regadío del subcontinente y construyeron una buena red de carreteras y ferrovías. Desde el punto de vista administrativo, los británicos no transformaron la repartición territorial llevada a cabo por los mongoles. Económicamente, favorecieron el desarrollo del país, aunque desde una perspectiva colonialista, lo cual tuvo por efecto la ruina del artesanado urbano y, por consiguiente, la superpoblación del campo. Al romper el equilibrio económico tradicional, la acción británica alimentó un nacionalismo indio cuyo iniciador fue Ram Mohan Roy. Su obra fue proseguida por Debendranath Tagore y Ramakrishna Paramahamsa, cuya experiencia mística fue universalizada por Narendranath Datta. El hinduismo simplificado, de este último desembocó en una reivindicación nacional, a la cual el hambre de 1899 y la agitación de Bengala hicieron más vigorosa. ¿Cómo se salen de la colonización inglesa? Los indios también tomaron parte en las guerras mundiales al lado de Gran Bretaña. Sin embargo, la conciencia nacional y la resistencia a los gobernantes coloniales siguieron en aumento. La juventud india, europeizada en universidades, entra en contacto con las ideas nacionalistas y liberales de los países europeos, y prepara la lucha contra el dominio británico. El Congreso Nacional Indio, creado por Ayan Octavian Hume en 1885, sirvió de plataforma para el debate, iniciándose un movimiento autonomista que, a través de sucesivas concesiones y gracias a la labor extraordinaria de Gandhi, culminó el 15 de agosto de 1947 en la total independencia del país. En 1892 Inglaterra concede derechos electorales a los habitantes de la India y comienza la admisión de funcionarios nativos en la administración estatal, en el Consejo del Virrey y en los consejos de las provincias.
La resistencia contra la dominación británica se expresó por medio de manifestaciones violentas en las primeras décadas del presente siglo. En 1905 Gran Bretaña respondió con las armas a quienes protestaban. En Amritsar las tropas británicas abrieron fuego contra una multitud pacífica y dieron muerte a 400 indios. La India se convirtió en un engranaje capital de la diplomacia británica, lo cual explica las precauciones tomadas para salvar sus fronteras. Las reformas religiosas se convierten en medios indispensables para una renovación interna y el Congreso exige una participación activa en la administración del país. El Government of India Act, que sentó las bases de una confederación pan-hindú, no satisfizo al partido del Congreso. Entonces faltaba una guía para organizar a los que habían tomado conciencia de su dignidad nacional. Esa guía tuvo un nombre: Gandhi, que logró llevar al país a la independencia sin recurrir a la lucha armada. Mohandas Gandhi, dirigente del Congreso Nacional Indio desde 1920, se propuso alcanzar la independencia mediante la desobediencia pacífica y logró su objetivo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fracasó en su objetivo último, la unificación de hindúes y musulmanes en una sociedad integrada. La agitación y los disturbios se tradujeron en derramamientos de sangre. Al final, la división pareció la única respuesta al problema. En 1947 nacieron dos nuevos estados, Pakistán Oriental, ahora Bangladesh, y Pakistán Occidental, ahora Pakistán. ¿Es un dominio o una explotación y por qué? Cuando un país rico y poderoso conquista por la fuerza un territorio extranjero, lo convierte en una de sus colonias. Entonces se producen dos tipos de administración de las colonias: los dominios y las colonias de explotación. La India pertenece a esta última. Debe suministrar al país conquistador recursos, materias primas, y mano de obra sin contrapartida, así como comprar los productos del país dominante, careciendo de la autonomía de los dominios. La India, a lo largo de su historia, ha sido colonizada por diferentes países, lo que ha mermado su capacidad de desarrollo al tener que depender para todo de otra potencia. ¿Cómo es el sistema de castas? El sistema de castas de la India divide a la sociedad del país en grupos jerárquicos. Muchos sociólogos coinciden en señalar que es prácticamente imposible definir este sistema debido a su complejidad. Esencialmente su origen es histórico-religioso y está influenciado por el desarrollo social y económico de los tiempos coloniales. La palabra casta proviene del portugués casta, que significa raza, linaje, estirpe. La desigualdad determinada por la clase social o el nacimiento sigue existiendo en la India. Los dos conceptos de castas. Existe la opinión de que la sociedad india está dividida en castas por clases sociales, desde la antigua sociedad védica, conocida como Varna, o por nacimiento, normalmente por ocupaciones o profesiones hereditarias, referidas como Jat. Las castas por nacimiento o ocupación normalmente también están vinculadas a las clases sociales. Las castas actuales son el resultado de cambios sociales que comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX y que fueron reforzadas por la colonización británica, que al principio asociaban ciertas tareas de la administración colonial a ciertas clases sociales. Aquellos que no se pueden clasificar en ninguna categoría son los intocables o Dalit. En algunas lenguas se les llama también parias, que en tamil significa tamborilero, pero ellos detestan este nombre porque tiene connotaciones negativas. Las tres castas superiores se inician al final de la pubertad, y esta acción es considerada como un segundo nacimiento. Los shudras no tienen iniciación porque solo nacen una vez. El sistema de castas Jat. Algunos sociólogos consideran que la diversificación del trabajo lleva a crear otras castas menores, Jat, dentro del grupo de Varna. La palabra Jat significa nacimiento. Hay miles de Jats o comunidades basadas en los derechos de nacimiento u ocupación. Estas castas son más fáciles de remontar ahora, aunque las estrictas medidas como las restricciones maritales de la India medieval son difícil de dejar atrás. Estos grupos ascienden y descienden en la escala social, los viejos Jat mueren y los nuevos se forman. ¿Cuál es el efecto del sistema de castas? El sistema de castas gobierna la interacción entre los miembros de una sociedad, especialmente desde las diferentes posiciones en la jerarquía. Las restricciones incluyen
Conexiones sociales de las castas más elevadas que viven en el centro, clases más bajas que viven en la periferia. Los grupos jerárquicos más prósperos explotan a los grupos inferiores en la escala. India debe hacer frente a un resurgimiento de la violencia relacionada con las castas, según un informe de Naciones Unidas de 2005. Se han producido más de 31.000 actos violentos contra los Dalits en 1996. ¿Cómo gestiona la India actualmente este sistema de castas? La constitución del país declara ilegal la discriminación contra las castas inferiores. Con la independencia india se implementaron varias políticas estatales para hacer frente a las barreras de las castas y mejorar la movilidad social. Estas políticas incluyen la discriminación positiva como las cuotas en el gobierno, el empleo y la educación para miembros de las castas inferiores. Para aplicar apropiadamente estas políticas, los gobiernos locales han clasificado miles de comunidades y castas. Las castas inferiores tienen el estatus de las llamadas castas registradas, del inglés Scheduled Caste. Las tribus registradas Scheduled Tribe, una más alto pero también pobre es la Other Backward Classes, cuya traducción es otras clases inferiores. En este sistema, cuanto más inferior se está en el estatus social, más beneficios se pueden obtener. Esto fue todo sobre la colonización en la India, espero que le haya gustado el video, muchas gracias.